Muchísimas gracias, profesor Daniel. Ahora es turno del doctor Eduardo José Ramón Yudgar. Él nos acompaña desde la República de Argentina. El doctor Eduardo José Ramón Yudgar es magíster en Derecho Judicial y de la Magistratura por la Universidad Austral de Buenos Aires. Es doctorado en Humanidades, la Facultad de Filosofía y Letras por la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina. Es juez superior del Tribunal de Justicia de la provincia de Santiago de Estero, Argentina. Sin más, el profesor Eduardo nos va a explicar el tema titulado Límites de los derechos fundamentales en estado de emergencia y de excepción, límites a las restricciones, la teoría de los límites de los límites. Profesor Eduardo, cedo en uso la palabra a su persona. Muy bien. No sé si me están escuchando. Perfecto. Bien, gracias. En primer lugar, saludar a todos, a la comunidad transdisciplinar que nos está siguiendo, multidisciplinar, interdisciplinar, según las distintas fases, como quieran llamarle, que nos siguen en esta interesante mesa, panel y de debate de cuestiones que están todas en discusión y en las que nadie es dueño de la verdad. Primero punto, no le crean, ni crean al profesor, ni crean al presentador tampoco, porque ahí hay un error de lectura. He dicho doctor en humanidades, estoy doctorando en humanidades, pero estoy ya por defender mi tesis. Y esto me lleva a reflexionar, ¿y por qué hablo de los límites de los límites? No voy a repetir conceptos que han sido excelentemente vertidos por quienes me han precedido en el uso de la palabra, y sí, fundamentalmente también voy a centrar esos distintos abordajes que son parte de estas tesis que hace rato las vengo postulando y que, bueno, es la base de lo que hago como ejercicio también en mi función pública como juez de una corte que maneja un recurso de casación y hace controles de constitucionalidad y convencionalidad. Límites de los límites. El primer límite son estas restricciones que todos estamos hablando. El famoso debate si había determinados derechos humanos o derechos fundamentales que por su trascendencia en la dignidad humana tienen casi un sello de ser absoluto. La primera respuesta es que no. No, porque si no, si fueran tan absolutos nuestros derechos, los derechos de los demás no existirían, no podríamos vivir en un orden social organizado, y porque hay una cierta tensión dentro de esas colisiones que se pueden producir, o armonizaciones, a los que no les gusta hablar de colisiones de derechos de alta jerarquía, que se da entre lo que es, en cierto modo, estas restricciones. Los estados pueden restringir y eso está autorizado en todas las cartas políticas de los países actuales y además está autorizado en los distintos tratados internacionales que protegen la dignidad humana, sea de Naciones Unidas, sea de la Organización de Estados Americanos, aquí como regionales en la OEA, sea del Consejo de Europa, allá en el viejo continente, o en África, de la Unión Africana de los Pueblos. Siempre hay un límite a todos los derechos que implica que los derechos se puedan restringir. Y sobre todo, cuando pasan este tipo de situaciones, hoy se ven mucho más visibles con el tema de la pandemia. Pero a su vez, el Estado que tiene esa potestad de restringir lícita, tiene un límite en la restricción. El querido amigo Luis Inarra, que habló temprano, hablaba de este tema muy bien, con posturas muy claras. También habló mi compatriota Verónica, que lo siguió. También escuché a Damián Armijos y otros también que me precedieron notablemente a hablar de estos temas. Evidentemente, si es que no habría límites, caeríamos en abusos a la humanidad, como pasó en Alemania con los genocidios.
Y hoy nos enfrentamos a una situación que podríamos decir, la vemos diferente, porque diferentes son las situaciones en que ocurren. No hay una violencia concretamente generada por el uso de armamentos y otras cuestiones, pero los efectos son, yo diría, más que mundial, universal, porque las grandes guerras mundiales, que siempre han sido los ejemplos donde más se han avasallado derechos y garantías fundamentales, y que han dado nacimiento también en el siglo pasado a todo este movimiento de protección de la dignidad humana, no han tenido la universalidad como tiene esta pandemia. Incluso pandemias anteriores que ha vivido la humanidad, seguramente a su tiempo, y no quiero ser de realizar juicios anacrónicos, porque sería ir contra toda cientificidad y seriedad, hacerlos con la lectura del día después, las distintas grandes pandemias, como la de la peste en Edad Media, como en España con la famosa gripe española, y otras que hemos tenido en el medio, no han tenido la envergadura que está teniendo la actual, y la falta de encontrarnos desprovistos de respuestas inmediatas. Hay un pensador hindú fallecido hace algunos años que tuvo mucha influencia, sobre todo en los escenarios de los Estados Unidos, donde dictó conferencias, me refiero a Jiddu Krishnamurti, que hablaba sobre el pensamiento. Nosotros respondemos a los problemas con el pensamiento. Cuando tenemos alguna cuestión que tenemos que resolver, somos, a diferencia de los otros seres gregarios, como decía Aristóteles, que habitan el planeta, como los animales y la planta, lo que los seres vivos, nos diferenciamos porque tenemos el uso de la razón, y ese uso de la razón nos lleva a apelar a nuestro pensamiento para encontrar esas respuestas. Pero él decía que el pensamiento siempre apela a la experiencia vivida. El hombre aprende por la experiencia, por lo que palpa. La gran frase acuñada por Aristóteles, que aquí en la Argentina, bueno, dicen que ha sido un gran líder político porque la usaba mucho, que la única verdad de la realidad era cuando quería separarse de Platón, de su discípulo, de su mentor Platón, y decir que la razón entre lo ideal del planteo de Platón, desde su teoría de las sombras y de las cavernas, es importante, pero la única vía de verificabilidad estaba en la observación del mundo, de la experiencia empírica, de la realidad, que hoy también son teorías dentro del cognitivismo epistemológico que están poniéndose en tela de juicio también revisada, sobre todo por esa gran cohesión que tienen, esa gran esencia de nuestra naturaleza humana, que es nuestro subjetivismo, que más adelante vamos a volver sobre el tema. Pero volviendo, ¿hasta dónde es el límite del Estado? Alguien tiene que ponerlos. Obviamente, todos pensamos diferentes, porque todos tenemos nuestra propia impronta de nuestra Santo Tomás de Aquino, en ese escenario de libertad, pero si queremos vivir respetando a los demás y dentro de un esquema organizado de sociedad, tenemos que vivir respetando esos límites hasta nuestros derechos, por más fundamentales y humanos que sean. Y esa le da el permiso, la llave, son lo que han hecho los constituyentes, donde se entiende que por la teoría de la representación está la expresión viva de esa sociedad que quiere vivir organizada y que a veces trasciende las fronteras, y están los constituyentes internacionales cuando los países delegan esa cuota de soberanía que se obligan a los tratados, que hoy son los que sirven a decir a los estados, cuidado, ustedes pueden hacerlo, pueden violar sus límites constitucionales, pero ojo que después puede haber represalias desde la comunidad internacional por la
violación a esos límites constitucionales, que son las declaraciones de responsabilidad internacional por violación de derechos humanos y personal también cuando actúan los tribunales penales internacionales en base al Estatuto de Roma, que hemos visto que ha pasado con grandes personajes como primero que son tomados del modelo del Tribunal de Nuremberg que juzgó la responsabilidad penal de militares y civiles que participaron en el genocidio, después en distintos escenarios de África, hasta que después se constituyó en La Haya conforme a los lineamientos del Estatuto de Roma, el Tribunal Penal Internacional, que tiene un fiscal que cuando ve que hay violaciones de derechos humanos y los distintos tribunales internacionales que juzgan la responsabilidad del Estado de Derechos Humanos, en base a las determinadas construcciones jurisprudenciales de ese tribunal y del Estatuto de Roma, pueden hacer una persecución más allá de las fronteras por la gravedad y llevarlos a acusarlos ante este Tribunal Penal Internacional. Eso lo conocemos y lo hemos visto todos. Pero por ejemplo, en la Constitución argentina está muy clarito, y este artículo lo pusieron en la Constitución, la primera Constitución cuando la Argentina se hizo el país actual, 1853. Dijeron los constituyentes, el artículo 28, los principios, garantías y derechos reconocidos no podrán ser alterados por las leyes que reglamentan su ejercicio. Es decir, hay una permisión al Estado a dictar leyes, reglamentos, pero esas acciones, esas construcciones que no hace el poder constituyente, sino que lo hacen los poderes constituidos, como son los decretos que dicta el Poder Ejecutivo, las leyes que dictan las asambleas parlamentarias, o las sentencias que dictamos los tribunales jurisdiccionales, están limitados. Señores, ustedes pueden restringir los derechos. ¿Y cuál va a ser la esencia de la restricción? Justamente porque toda ley que se dicta, toda ley que establece reglas como mandatos definitivos, diría Robert Alexi, está estableciendo limitaciones. Usted puede ir por esta vía, pero tiene que ser en un sentido. No puede venir en sentido contrario porque viene contramano y es una infracción y está autorizado el Estado a poner la infracción. Usted puede defenderse, pero si es que lo agreden, usa una fuerza, ellos dicen, ahí hay un uso de abuso de la fuerza y que cuando lo hace el Estado es peor. Y puede ser, a pesar de que uno se ha defendido, pasible de una sanción, y todo lo que tenemos que cumplir es en base a esa restricción que pueden los estados lícitamente imponer. Todas estas medidas parten desde ese principio. Ahora, tiene que ser cuidadoso quienes imponen estas medidas, y más allá con estos desórdenes que nos sorprende la pandemia, en los que se concentran poder en uno solo de los poderes, donde el poder ejecutivo dicta decretos de necesidad de urgencias, por ejemplo, y en ese esquema cumple funciones legiferantes también, o los poderes judiciales, cuando dictan sus sentencias de no actuar más allá de lo que es la interpretación y aplicación del derecho preexistente, siempre tener una justificación normativa, ya sea legal, constitucional o convencional para poder aplicar sus decisiones, porque si no, podemos caer en lo que se llama el aniquilamiento del derecho, la supresión del derecho, que no lo admite en Argentina este artículo constitucional, porque no pueden ser alterados. ¿Y qué quiere decir en Argentina cuando se habla no pueden ser alterados? Cuando se los suprime o aniquila. Por eso esas restricciones de derecho, y más ahora, tienen que ser temporales y limitadas por la razonabilidad. Los constitucionalistas argentinos a este artículo le decimos el artículo del principio de la razonabilidad. Ahora, ¿quién es el dueño de la razonabilidad? Y esos son los enfoques que vamos a ver cómo están enunciados dentro de este esquema
de gravedad y crisis sanitaria que ha puesto al mundo la pandemia del coronavirus en especial, pero que se han aplicado siempre en las distintas ponderaciones o en los balancing test que hablaban mis colegas anteriormente, que hacen los tribunales constitucionales o con potestades de hacer controles de constitucionalidad. Y a veces nos encontramos también al principio con este nuevo escenario, esta nueva problemática. Pandemias hemos tenido, apelemos a la razón. ¿Cómo resolvimos la pandemia anterior siguiendo el esquema de Krishnamurti? Nuestra mente acude a las experiencias anteriores. Pero también Krishnamurti señalaba que a veces nos quedamos muy apegados a utilizar esas soluciones anteriores y no buscamos nuevas respuestas, porque a veces si nos apegamos mucho a aplicar recetas viejas para solucionar problemas nuevos, podemos fracasar. Y esto que está en la Constitución argentina que les acabo de decir, lo está también en los tratados internacionales, y me voy a limitar por razones de tiempo solamente a la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, la que en distintos artículos, de distintas partes o articulados donde reconoce, porque no los crea, reconoce los derechos que nos da nuestro nacimiento, ya empieza a hablar con distintos criterios de excepcionalidad en donde tienen límites esos derechos y que el Estado los puede restringir. Y después da uno general en el artículo 32.2, cuando dice que todos los derechos están limitados por el derecho de los demás, por la moral y la seguridad pública y por una frase muy amplia que dice las justas exigencias de bien común de un Estado y sociedad democrática. Entonces, lo que están pidiendo todos estos cuerpos, que son los que van a ser mandatos de optimización de toda la normativa que se pueda dictar, es que se apele justamente a esta razonabilidad y proporcionalidad. Ahora, ¿quién es el dueño de la razón? ¿Quién es el dueño de la verdad? Cuando, sino obviamente, la verdad revelada está en el creador del universo, Dios, según la concepción de divinidad que tenga cada una de las religiones que hay en el planeta. Pero ese concepto de razonabilidad que nos va a dar después la cuota de proporcionalidad para saber si alguna medida que toma alguno de los poderes basados en esa permisión constitucional y convencional de regular derechos y limitar derechos, no ha afectado ese núcleo duro y esencial de ese derecho al extremo de aniquilarlo y suprimirlo. Y realmente es conformar la negación de un derecho y que determinado ser no puede tener derecho. Si se tomaría una medida extrema, es decir, bueno, todo el contagiado de coronavirus para defender a los demás, del derecho de los demás, las distintas normas de seguridad pública y por exigencias de la sociedad, bueno, apenas se le detecte, vamos a matarlo y quemarlo, total, muerto el perro, muerta la rabia. Entonces no estamos apelando a ese criterio de razonabilidad y proporcionalidad. Hay que buscar otras medidas en el cual se haga ese test o esa ecuación de balance para verlo. Pero como es tan amplio que tengo miedo de quedarme con el comienzo nomás de este tema, vamos a hablar que entonces se encuentra la razonabilidad íntimamente conectada con el uso de la razón, con esa facultad, con esa esencia que tenemos los seres humanos que no tienen los otros seres gregarios que comparten con nosotros el planeta. Y es una facultad propia de identificar conceptos. La razón nos hace identificar conceptos, y quizás los expositores psicológicos, de psicólogos que también están aquí podrán confirmarlo o no, que mediante procesos de inducción o deducción, dentro de lo que se llama esas inferencias mentales, permiten dar coherencia y encontrar contradicciones o
coherencias, como bien decía, en el discurso o argumento que se elabora para dar las razones de ese pensamiento. Ahora, la razonabilidad entonces es una propiedad que vamos a extraer de la razón sí que se identifiquen por completo ambos conceptos. Eh, ya que, como decía Chen Perelman, el gran maestro de la argumentación jurídica, mientras la razón y la razonabilidad se vinculan por criterios filosóficos vinculados con ideas de verdad y coherencia, y podríamos sumarle eficacia también, lo razonable y lo irrazonable están más bien ligados a un margen de apreciación admisible y de lo que si se llega a exceder los límites, socialmente no van a ser aceptados, socialmente no van a ser cumplidos. Eso un poco tiene cohesión con lo que también entra en lo que es la lógica de la razón y la racionalidad, que también son otros conceptos. Piensen bien, estamos hablando sobre razón, razonabilidad y lo que es razonable y lo irrazonable. Ahora, hemos dicho que es lo razonable y lo irrazonable desde la mirada de Chen Perelman, pero también tenemos que ver si es un sinónimo o son conceptos vinculados, similares, derivados, que dentro de esa lógica son los mismos, ¿no?, con lo que es la razón y la racionalidad. Que porque estos últimos estarían más en línea con los procesos internos de nuestra psiquis en la elaboración del discurso o argumento. En tanto, lo razonable y la razonabilidad estaría conectado al escrutinio que externamente se realiza de ese discurso o argumento para ser aceptado o no, debido a su verificación científica o no. Pero influye mucho, como decía quien me presidió en la oratoria anterior, cuando hablaba del rol de abogados, académicos y jueces, muy interesante las tesis que desarrolló y a las que citó. Y lo cito también a Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu, en ese libro que mencionó el colega, llegó a decir que los abogados y juristas éramos muy críticos con nuestras funciones, seamos jueces, seamos asesores, seamos abogados libres de la profesión, éramos los guardianes de la hipocresía colectiva, porque un poco, cierto modo, hablamos sobre que toda la construcción del derecho está hecho en falacias, en el sentido, perdón, en falacias no, estaban construidos sobre cuestiones abstractas, en las que había presunciones, que todo el mundo las conoce, y dentro de eso, como éramos los que conocíamos esas artes, entrábamos en estas disquisiciones. Bien, con esto, en cierto modo, ese es el debate. Los límites no son absolutos, los derechos pueden ser restringidos, pero también ese ejercicio de restricción los tiene límites impuestos por la razón y la razonabilidad. Y les voy a dejar para mi ponencia escrita que voy a aportar para el libro de la memoria de esta jornada, el desarrollo de la misma, porque se me ha agotado el tiempo y no quiero abusar del mismo. Muchas gracias y bueno, tengo mi muro en Facebook, cualquier consulta a su disposición. Hasta pronto. Bien, profesor Eduardo, muchísimas gracias por la ponencia. Igual yo les invito a los que nos están siguiendo en esa transmisión, como también a los que nos van a poder visualizar posterior a la misma. Justamente el profesor Eduardo preside la red de estudios en derechos humanos y derecho humanitario. Tiene un canal de YouTube. Ahí justamente hay varias ponencias que se están profundizando al respecto en diversas vertientes. Y muy aparte de esta, pues igual les invito que esta primera semana de junio, Dios mediante, se estaría ya lanzando, compartiendo los papers a profundidad de cada docente o profesor que nos ha acompañado en esta jornada. Muchísimas gracias, profesor Eduardo, y continuamos con la siguiente